Bueno, Mauricio, pues está Rodrigo Londoño cada vez como más decidido a hacerle entender al país que él está absolutamente comprometido con este proceso de paz. Pero vámonos al tema objeciones, que es el tema grueso de todo lo que nosotros acabamos de registrar para nuestros televidentes. Pasó lo que se esperaba y podríamos decir que se cierra ya ese capítulo complicado para el país. Y se cierra porque gústele a quien le guste o no, aquí ya no hay otra instancia, aquí ya el presidente tiene que sancionar esta ley estatutaria y si él no lo hace, lo tiene que hacer el presidente del Senado. Pero no hay más para dónde. Así es, Paula. Todo el mundo estaba expectante de ver qué iba a decidir la Corte Constitucional, pero la inmensa mayoría de las apuestas estaban a favor de que la Corte terminara diciendo las objeciones del presidente Duque no prosperan. ¿Por qué? Sencillamente porque ya la Corte Constitucional había hecho control de constitucionalidad a la misma ley estatutaria. Por lo tanto, ya la Corte había estudiado y había decidido si esto es constitucional. El que hubiera unas objeciones posteriores era una cuestión que habría una discusión que ya supuestamente estaba saldada en la misma Corte Constitucional. En ese orden de ideas, sin embargo, hay que tener presente lo siguiente. La Corte no se metió con temas de contenido muy fuerte, como por ejemplo, ustedes recordarán que en este noticiero y en la opinión pública en general se discutía si las objeciones del presidente Duque eran de constitucionalidad o de conveniencia, y si eran de constitucionalidad se le estaba metiendo al rancho a la Corte y había choque de trenes y qué sé yo. No opinó sobre eso. Tampoco opinó sobre una cuestión que era muy relevante y es si tiene sentido que un presidente objete una ley estatutaria cuyo origen también fue del Poder Ejecutivo, en este caso del gobierno anterior, que eso sería bastante peculiar. No se pronunció sobre eso, se pronunció sobre una cosa de simple ábaco y aritmética, como ustedes lo vieron en la nota. Es decir, dijo, en la Cámara rechazaron las objeciones y en el Senado, no obstante lo que haya dicho Ernesto Macías y que haya mandado y tratado de persuadir a la opinión pública, también se rechazaron las objeciones. Acuérdense ustedes, en su momento votaron en contra de las objeciones 47 senadores, se argumentaba que 47 no cumplía la mitad más uno del quórum y teníamos 94 senadores y que por lo tanto se necesitaban 48 y que ese que faltó era el que hacía que el Senado no hubiera objetado, no hubiera rechazado las objeciones. Pues haciendo matemática un poquito aquí, que si la curul de Aida Merlano funcionaba o no, que si el voto de Antanas Mocus era válido o no, se terminó decidiendo en ese momento sencillamente que la matemática sí daba para que el Senado hubiera rechazado esas objeciones. Quedan dos cosas sobre la mesa. La primera de ellas, ustedes veían a Antonio Lizarazo, quien fue el magistrado que hizo la ponencia correspondiente. Ese es uno de los magistrados a los cuales la Embajada de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos casi le quita la visa porque había de por medio una decisión en este sentido sobre este tema en concreto, las objeciones. Le mantuvo la visa y sin embargo la decisión de la Corte Constitucional fue contraria a lo que quería Estados Unidos en su momento. Un primer tema a resaltar. Pero el segundo tema a resaltar, según el periódico El Espectador, que hizo un recuento bastante interesante de cómo fueron las reuniones el lunes pasado para tratar de hacer un acuerdo político alrededor de distintos propósitos del presidente Duque, dice que el gobierno, a algunos de los que asistieron a esas reuniones, le dijo, yo por el momento no declaro conmoción interior. ¿Cuál es la importancia de la conmoción interior? Que con conmoción interior podría directamente el presidente extraditar a Jesús Santrich. Por el momento no la declaro. Pero si se caen las objeciones en la Corte Constitucional y si fuera eso la apelación de la Procuraduría en la JEP para extraditar a Santrich no funcionan, lo volvería a considerar. Vaya uno a saber si el rumor es cierto y amanecerá y veremos.